Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Se prolonga la detención del principal sospechoso del accidente mortal en el área de Colony. Directora del Departamento de Impuestos da información sobre el aumento de la tarifa del BBO para el 2023. Estos fueron los puntos más importantes de la reunión Petro-Maduro en Caracas. Así fue el fuerte ataque a la policía en una jornada violenta en el Ecuador. El presidente declaró estado de excepción. Shakira enternece las redes sociales con mimos a su papá. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre la bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a esta hora a todos ustedes que se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente miércoles. Empezamos como siempre nuestra emisión con noticias locales y en esta oportunidad con la decisión del Ministerio Público de prolongar por 60 días la detención del principal sospechoso que ocurrió este accidente en el área de Colony, en donde lamentablemente las hermanas Wouter y un pequeñito de 2 años perdieron la vida. El Ministerio Público dio a conocer la siguiente información de la detención del conductor Wilson, que lastimosamente ocasionó un accidente fatal de tráfico en el cual 3 personas perdieron la vida, pues eso fue prolongado el día de ayer con 60 días más. Según lo que indicó la vocero del Ministerio Público, explicó que la detención de este hombre se prolongó por 2 meses más. De esta manera, él se encuentra en la prisión de Quía ya durante hace varios días y que allí quedará por lo pronto. Recordemos que el pasado 12 de octubre, 10 días después de que ocasionara este accidente, fue detenido bajo la sospecha, bien sea de homicidio sin premeditación u homicidio culposo, pues esto es lo que en este momento se está investigando para poderle dar una pena. Recordemos que fue este accidente fatal en el cual 3 personas perdieron la vida, las 2 hermanas Wouter y un bebecito de apenas 2 años. El caso se llevó a cabo el 2 de octubre, un accidente terrible en el área de Cerro Colorado, en la cual no solamente su familia, pero también la comunidad quedó totalmente devastada. Pues según lo que indicó el Ministerio Público, se están desarrollando todas las investigaciones y con todas las pistas y pruebas para que puedan concluir si efectivamente se le dictamina pena como homicidio sin premeditación o por el contrario, homicidio culposo. Cambiando de tema, la directora del Departamento de Impuestos, la señora Luén Gómez Peters, muy amablemente nos recibió en su oficina para tener diferentes temas importantes que compartir a la comunidad. En nuestras siguientes emisiones tendremos muchísima información por parte del Departamento de Impuestos, entre ellos el aumento del BBO para el 2023, también el impuesto que se le cobrará a los Airbnb, a estos lugares vacacionales, también frente a la restitución de los pagos que hicieron de pronto de más los contribuyentes, pero también lo que se conoce como el long belasting, que es la declaración del impuesto de entrada. El Consejo de Ministros de Aruba decidió el 18 de agosto de posponer la introducción del nuevo sistema fiscal del IVA y a no introducirlo a partir del 1 de enero de 2023 debido a la inflación global, el impacto en la economía de Aruba. Como resultado, el plan de reforma se ha transformado en gran medida a un plan fiscal de 2023, con la excepción de la introducción del IVA. Por lo tanto, existe una propuesta ahora de aumentar la tarifa existente del BBO de 1.5% a 2.5%, resultando en una tarifa combinada del BBO, BAVP y BACF de 7%. Es muy importante tener en cuenta que en el 2020 se concluyeron acuerdos entre los países caribeños del Reino Holandés sobre los paquetes nacionales, como decimos en holandés, Landspakketten, en respuesta al apoyo de liquidez que recibimos durante la crisis del COVID. Tenemos un paquete nacional en el que se han acordado diversas reformas, incluso reformas fiscales. Es muy importante indicar que las autoridades fiscales de Aruba son órganos ejecutivos, entonces tenemos un papel de asesoramiento a los políticos con respecto a la viabilidad de ciertos cambios fiscales, pero aún más es nuestra tarea también ejecutiva
una vez que los políticos se han pronunciado sobre un tema en particular. Bueno, es importante también señalar que se han mantenido los acuerdos con Holanda, alcanzando los déficits de financiamiento permitidos. Aruba debe reportar un superávit, un surplus de 1% del PIB en 2023. Entonces, teníamos que hacer algo al respecto si el IVA no se va a introducir por el 1 de enero. Bueno, las consecuencias positivas de la recuperación de la economía de Aruba y el esfuerzo también de las autoridades fiscales en el campo de cumplimiento podemos ver visiblemente en los ingresos de impuesto. Hasta septiembre de 2022 el Departamento de Impuesto tiene ya un monto total de 1.279 millones o 1.3 billones de florines recaudado de los impuestos que corresponde al Departamento de Trabajo del Departamento. Los ingresos ya están en el 32% superior en comparación del mismo periodo del 2021 y representan el 84% del presupuesto total aprobado para el 2022. En resumen, se puede señalar que vamos bien con los impuestos, la recaudación de impuestos directos, y esos impuestos también muestran un aumento en recaudación al respecto comparado con el 2021. Y esta es una muy bonita iniciativa, pues la Fundación Mil Sonrisas va a tener una actividad este próximo 20 de noviembre para que de esta forma 1000 niños se puedan ver beneficiados y darles una sonrisa en el Día Internacional de los Niños. Recientemente fue introducido a nuestra comunidad 1000 Smile Foundation o la Fundación Mil Sonrisas. Ya por años esa fundación ha hecho el trabajo por la comunidad, pero ellos no tenían todavía un nombre oficial. Sin embargo, ahora crearon este nombre para seguir brindándole a la comunidad su servicio. El primer evento para la fundación será el próximo 20 de noviembre, que es el Día Internacional del Derecho del Niño, en donde allí harán a 1000 niños felices en este día especial. Los representantes de la fundación explicaron los desarrollos de este evento que se va a estar preparando. Recuerden, el 20 de noviembre en Bochincha, el evento comenzará a las 4 de la tarde y terminará a las 8 de la noche. Para registrar, lo pueden hacer al 594-3485 y allí también podrán recibir más información. Quiero hacerle una invitación muy especial a todos los venezolanos, colombianos, todos los latinos que estén aquí residiendo aquí en esta isla, para que vengan ese día a compartir este momento tan especial como es la celebración del Día del Niño. Aquí estaremos compartiendo, disfrutando, pasando un rato súper chévere para hacer ese día de los niños un rato muy agradable, muy feliz, donde estaremos compartiendo, estaremos bailando, disfrutando de un rato muy agradable. Y bueno, la invitación es a todos, mi comunidad latina, para que contribuyan también y aporten un granito de arena para que esto se haga mucho más ligero y mucho más, podamos hacer un momento agradable para los niños. El número por el cual se pueden inscribir es el 594-3485. Usted manda su nombre a través de este número y el cual está participando por un Carchi donde tu cupo está seguro. Son solamente 1000 niños, o sea, eso va a ser la registración va a ser súper ligera, entonces es importante que nos envíes tu nombre con tu apellido y puedas estar participando con nosotros y disfrutando un lindo día. En nuestra ronda internacional empezamos con el histórico momento después de 6 años, el cara a cara entre Nicolás Maduro y su homólogo Gustavo Petro. Pues allí estuvieron en este encuentro en Caracas, en donde estuvieron hablando de diferentes temas bilaterales. A continuación vamos a hacer un recuento de esta jornada.
Un apretón de manos con un Petro que lucía un tanto incómodo selló el primer encuentro entre los mandatarios de Colombia y Venezuela tras 6 años sin contactos cara a cara entre presidentes de ambos países. Petro arribó al Palacio de Miraflores plagado de efectivos militares y precoces luces navideñas. Lo acompañaron el canciller y varios ministros. Además, destacó la presencia del embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos, Luis Ernesto Vargas, en momentos en que el presidente Petro insiste en reintegrar a Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos, como un camino para encender la antorcha de la democracia. El sistema interamericano de derechos humanos en la práctica es la democracia liberal y por eso le hemos pedido a la República Bolivariana de Venezuela fortalecer ese sistema. Tras 3 horas de reuniones privadas en el Palacio de Miraflores, el semblante cambió. El presidente Petro, más sonriente y a gusto, en el salón presidencial contemplaba junto a Maduro las espadas de los próceres de la independencia, Bolívar y Urdaneta. Tocaron temas petroleros, hablaron de los migrantes, de monómeros, de fortalecer el comercio, de la protección a la Amazonía y de la lucha contra los grupos criminales en la frontera. Y firmaron un acuerdo de entendimiento sobre los puntos abordados. Sobre los pasos en función de una reconsideración del sistema interamericano de derechos humanos. He sido muy receptivo y así será en el transcurso de las próximas semanas en relación a este interesante tema. Presidente Gustavo Petro, usted siempre será muy bienvenido a la patria de Bolívar. Los mandatarios de las naciones hermanas se despidieron con la mirada puesta en la próxima reunión de los empresarios en Cartagena y sin permitir preguntas a la prensa. Y como era de esperarse, pues esta reunión entre Gustavo Petro y Nicolás Maduro dejó diferentes tintes y también polémicas. Por ejemplo, la oposición venezolana que reside en Colombia se estuvo refiriendo frente a esta cumbre y consideran que no fue necesario y más aún preocupante este tipo de encuentros. Sin embargo, también hay muchas personas que sí consideran que esta reunión va a ser muy importante para poder tocar temas bilaterales y que podrían de esta forma ayudar a ambos países. Quienes salieron de Venezuela denunciando amenazas por ejercer oposición al gobierno de Nicolás Maduro tienen serios cuestionamientos sobre el propósito de este encuentro. Solo sirve para llenar de sombras el gobierno de Petro y sirve para lavarle la cara a Nicolás Maduro. Señor Gustavo Petro, usted se va a reunir o se está reuniendo hoy con un violador de derechos humanos que tiene una investigación en la Corte Penal Internacional. Dicen que no se puede ignorar que el oficialismo del país vecino tiene tras las rejas a 300 presos políticos y es responsable de la crisis social que ha generado la salida de más de 7 millones de venezolanos que están hoy en el exterior. Ojalá se pueda profundizar sobre el tema de los presos políticos. Muchos de los presos perseguidos y exiliados tienen medidas cautelares del sistema interamericano que han sido permanentemente irrespetados por Maduro. Piden al presidente Gustavo Petro que aproveche este encuentro para levantar la voz frente a estas problemáticas y que no se convierta en cómplice, declarando a Maduro como un gobernante amigo. La diplomacia de Colombia no puede estar del lado de quien oprime a los venezolanos y es importante que el presidente Gustavo Petro se pueda convertir en un facilitador para que Venezuela pueda tener lo que todos los venezolanos queremos, que son elecciones libres y democráticas. Desde Washington, el expresidente Juan Manuel Santos dijo que espera que Venezuela vuelva a la democracia. Bueno, pues yo espero que esa reunión sea productiva. Las relaciones con Venezuela para Colombia son muy importantes y que ojalá Venezuela vuelva a la democracia. En entrevista con Noticias Caracol, el presidente del Senado, Roy Barreras, dijo que espera que en esta cumbre se exijan elecciones libres y que el territorio vecino no sea refugio para criminales. De que no siga siendo refugio de ilegales, al contrario, que si verdaderamente es un factor importante para nuestra paz total, tiene que tener la disposición de estimular que esas personas en la ilegalidad, en esa frontera, se avengan al sometimiento a la justicia y también la certeza de que quienes no lo hagan deben ser perseguidos con la fuerza legítima del Estado y la colaboración de las autoridades de ese país. A diferencia de los opositores, desde la diplomacia consideran que es positivo que ambos países trabajen en el restablecimiento de sus relaciones.
Nos vamos a la escalada de violencia que se registró en las últimas horas en diferentes ciudades en el Ecuador. Guayaquil, Guayas y otros municipios se vieron afectados, no solamente por atentados en contra como carros bombas, pero también el cuerpo policial. Allí el presidente de este país indicó estado de excepción frente a los hechos de violencia. Son los momentos de angustia cuando intentaron auxiliar al sargento Hugo Dávila. Al policía lo trasladaron a un hospital, pero falleció en el camino, mientras otro uniformado que estaba junto a él quedó herido. Ambos agentes fueron atacados cerca de las 3 de la tarde de ese martes, dentro de esa unidad policial comunitaria, en las calles 14 y Pedro Pablo Gómez, en el suburbio de Guayaquil. Cámaras de seguridad captaron cuando sujetos se bajan de un vehículo, corren hacia el inmueble policial y disparan para luego huir del sitio. Pero mientras eso ocurría, en el Cantón Durán otros 2 policías fueron acribillados dentro de un patrullero. El vehículo estaba marcado de orificios de balas. Todas las unidades policiales se recibieron la alerta y empezaron una persecución. Cámaras de seguridad grabaron cuando los sospechosos huían, mientras uno de ellos disparaba con un fusil contra un grupo de uniformados que lo seguían. Ahí se observa el cruce de balas y luego el sujeto que cargaba el fusil es capturado por los agentes. Al menos 8 personas fueron arrestadas y hasta el cierre de ese informe las autoridades policiales no dieron detalles de los violentos hechos que pusieron en zozobra a la población de Guayaquil y Durán. Así, en lo que va del año, ya son 64 policías asesinados en todo el país. Pues nos quedamos en este país porque llegan unas fuertes imágenes de cómo la comunidad literalmente linchó a una pareja, la cual al parecer había robado anteriormente a una mujer. No solamente los lincharon, pero también la motocicleta que habían utilizado la incineraron. Ante esto, las autoridades ecuatorianas indicaron que no es buena opción tomarse la justicia por los propios medios. En el sector norte de la capital, una pareja que iba en motocicleta fue retenida por los moradores de la zona tras asaltar a una mujer. Los encontraron con una pistola de juguete. Se habrían estado dedicando al robo a personas, celulares específicamente. Los habitantes alertaron sobre el delito, gritaron y una cantidad de vecinos salió. Así arrinconaron a los implicados en un callejón sin salida. La mujer esta quedó atrapada ahí porque se golpeó el codo. El hombre se fue corriendo, pasó un señor en una moto y dijo, yo le cojo. Literal, le cogió y le vino arrastrando. Quienes proceden a golpear y a linchar a estas personas e incinerar la motocicleta en la cual se movilizaban. Pero el oficial indica que no hay denuncia de la víctima del asalto, porque tras los altercados se fue. La falta de denuncia no permite la judicialización de estas personas. El hombre quedó herido, por lo que llegó una ambulancia para atenderlo. Algunos habitantes indican que el linchamiento tampoco es la manera. La delincuencia está tomando fuerza y cuerpo aquí. Reorganizarse nuestra justicia y que las autoridades tomen cartas en el asunto, pero de una manera más efectiva. Los habitantes del sector piden acciones integrales ante la delincuencia para tener seguridad ciudadana. Cambiando de tema, ayer específicamente el día de reunión entre el presidente de Colombia y su homólogo de Venezuela, pues el dólar se disparó frente al peso colombiano. Cayó tanto que superó el miedo que tenían de los 5.000 pesos frente a un dólar, pues esto seguramente va a generar una gran inflación, sabiendo que las personas ahora tendrán que pagar mucho más por servicios y también por los productos de la canasta básica. Tras semanas de nerviosismo en los mercados, la temible barrera de los 5.000 pesos por dólar hoy se sobrepasó. En su precio máximo, la divisa llegó a los 5.017 pesos. Para los analistas del tema, el incremento se debe a múltiples factores. La Reserva Federal de Estados Unidos, que es el Banco Central, se espera que continúe aumentando su tasa de intervención. Esto genera que los flujos de capitales migren hacia Estados Unidos, dada esa mayor rentabilidad de las inversiones en dicho país. Esto provoca una devaluación de las monedas. Ante la incertidumbre por la reforma tributaria, el presidente del Senado, Roy Barreras, explicó la importancia de que haya nuevos proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos.
En los próximos 3 años hay que sacar todo el petróleo que tenemos, venderlo a buenos precios y con eso darle de comer a la gente y reactivar la economía, incluyendo la reindustrialización energética, los nuevos proyectos de alternativas que toman tiempo. Nosotros no podemos cerrar la llave del petróleo pasado mañana cuando no tenemos ni plantas solares. Por su parte, el gremio de los comerciantes expresó su preocupación ante la trepada de la divisa. Esto va a influir en mayores costos y carestía de productos y servicios. Por supuesto, la importación de bienes, la importación de materias primas, la importación de insumos agrícolas va a repercutir en precios más altos, va a repercutir en más inflación. Al final de la jornada, el dólar bajó y la TRM que regirá para mañana será de 4.975 pesos. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Llega una vez más la temporada tan esperada a las noches de Telearuba con Magia Di Pasco. Una mujer se cae sobre un puesto ambulante de tamales. Noche mi que queda papi a cubo, pero mi esta manera pa' mi ebo. O el rumón, busca por hybrid basic plan aceitar. A mi team y hybrid, queda conecta con aceitar. Data y llamada, de un solo plan, queda chat pa' bufada. Hybrid, tu coste en un solo paquete. Y queda claro, aceitar, aceitar, aceitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Zarpa, tu aerolínea, te lleva directo y sin escala a Medellín y Barranquilla, con 3 frecuencias semanales los martes, jueves y domingo, en un vuelo de 1 hora y 20 minutos a Medellín y 50 minutos a Barranquilla. Con Zarpa tendrás la posibilidad de disfrutar de estos 2 destinos en Colombia gracias a la buena atención, llegada a tiempo y el confort que ofrece Zarpa. Sigue Instagram y Facebook de Zarpa, tu aerolínea, para que te mantengas informado de todas las nuevas noticias. Prepárate para escaparte de la rutina y pasar las mejores vacaciones en Medellín y Barranquilla gracias a Zarpa. Las reservas las podrás realizar en www.zarpa.com.co o en tu agencia de viajes preferida. The Florin Card Cashback de CMB. Mais com tarjeta de pago, the Florin Card Cashback de CMB está dando extra espaço financeiro e está recompensado para bom estilo de vida local. Disfrutar de mais espaço financeiro na boa moneda local com the Florin Card Cashback de CMB. Continuamos con más información a través de Primera Plana. El día de hoy, 2 de noviembre, es un día que ha sido muy esperado para todos los amantes de la época de la Navidad, pues nuestras noches de Telearuba se visten de Magia Di Pasco. Sabemos que de la mano de Ivo Llanes y también de Xiomara Everón van a traer todas las tendencias y también lo que se impone en esta temporada de Navidad a las noches de Telearuba. Cuando ya arranca el penúltimo mes del año, sabemos que las noches de Telearuba se empiezan a sentir con la época más esperada del año, como lo es la Navidad. Se empieza a sentir no solamente por las decoraciones, pero muy seguramente por el programa más esperado en las noches de Telearuba, como lo es Magia Di Pasco, en donde Ivo Llanes y Xiomara Everón tendrán lunes, los miércoles y los viernes a partir de las 9 de la noche, el momento ideal y la cita para así conectarnos con esta época tan bonita. Gaitas, música, comida, pero también nuestros comerciantes locales tendrán la oportunidad de mostrar las tendencias para esta temporada de fin de año, sus productos, sus servicios y demás. Así que ya lo saben, Magia Di Pasco, comenzando hoy, 2 de noviembre, la cita es en las noches de Telearuba.
Continuamos nuestra emisión con las más virales y en esta oportunidad el tropiezo que tuvo una mujer en México y desafortunadamente se fue en contra de una dama que también es una vendedora ambulante de tamales, pues allí las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo para ambas damas. Ceñito de los temales. En algunas ocasiones tenemos la mala suerte de que nos suceden eventos inesperados como le ocurrió a esta mujer que lamentablemente se cayó al piso y destruyó un puesto de comida ambulante. Pues esto se mostró en este clip que se ha vuelto bien viral en TikTok, en donde una mujer caminaba normal por una calle cuando de pronto, debido a algo que ocurrió, ella se cayó. La transeúnte se desplomó sobre una comerciante que había armado un chocecito allí en la calzada. Al evitar golpear, la mujer se desmoronó sobre la vendedora, quien terminó destruyendo todo su kiosco ambulante donde estaba vendiendo tamales. Ambas mujeres cayeron al piso y de inmediato también todo este kiosco siguió con el mismo destino y todos los productos que estaban a la venta. Las personas que vieron la triste escena se acercaron para ayudar a ponerlas de pie. Y llega nuestra sección de las mascotas de Alejandra y en esta oportunidad este intrépido perrito que se salió con la suya y dañó un globo de humo totalmente lleno de azul y esto lo dejó totalmente pintado, pues allí su amo se enfrentó a esta situación. Mi perra encontró una bomba de humo color Echel que tenía en la habitación. Los animales domésticos son uno de los principales protagonistas de los videos, ya sean gatos o perros. Las mascotas del hogar se han adueñado de las redes con sus tiernas travesuras. En esta oportunidad ha sido una tierna cachorra de raza husky, la que quiso buscar entre las pertenencias de su dueño, pero no contó con encontrarse una bomba de humo. Se trata de un video muy entretenido que suma cerca de 88,000 seguidores esa cuenta y con una gran variedad de contenido. En este corto clip, allí se ve a esta tierna perrita y también al dueño de la mascota que graba toda la casa en donde hay muchos rastros de pintura azul. La mascota, que aparenta tener pocos meses de nacida, hurgó entre las cosas y se topó con una bomba de humo que pintó toda la casa. Cuando su amo la encontró, ella estaba totalmente pintada de azul, el cuerpo completo pero sin ningún daño físico. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Urgent Care Aruba en este mes de noviembre, mes de la concientización del cáncer de próstata para los hombres. Llega el mes de noviembre y es el mes de la concientización para la salud de los hombres, específicamente para hablar frente al cáncer de próstata, cáncer testicular, la salud mental y también en la época de suicidio entre los hombres. Durante este mes, el laboratorio MedLab se enfocará en la prevención en contra del cáncer de próstata, viendo que es algo que ellos como laboratorio podrán ayudar, no solamente ofreciendo pruebas de sangre PSA contra el cáncer de próstata por solamente 46 florines con 50 centavos. Y los dejo con noticias del entretenimiento de la cantante colombiana Shakira, quien enterneció las redes sociales al mostrar un video de cómo ayuda a su papá en su recuperación. A sus 91 años se encuentra internado en el hospital. Lo que causó más furor en las redes sociales durante estos días es una situación con la que la cantante colombiana ha tenido que soportar y ha sido debido a la condición de que su papá fue hospitalizado hace algunos días. La intérprete de Monotonía aprovechó su cuenta de Instagram para mostrar un video junto a su papá en el que allí se dio el amor a relucir que tiene por él y darle un beso en los pies. La vida es algo que sucede entre las visitas al hospital y los disfraces de Halloween, escribió la barranquillera, que apareció durante una de las terapias físicas con las que estuvo William Mebarak. La artista, quien se mostró contenta con la grabación que tiene este hombre, su papá de 91 años, que ha necesitado atención médica y que en ese momento pudo sostener sus piernas en el aire. De hecho, esa actitud en la que Shakira expuso con carácter amoroso ha generado una gran admiración por muchas personas.
Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo queremos agradecerles a todos ustedes por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales ustedes nos pueden seguir y estar al día con toda la información. Continúen también con nuestra buena programación acá en Telearuba. No se les olvide esta noche sintonizar Magia di Pasco. Nos vemos mañana en una nueva emisión.